Amigos del Canal 28, en este momento vamos a iniciar una entrevista con el señor gobernador del estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral, a quien le agradecemos, gobernador, que nos recibas una vez más al Canal 28 para comentar temas que esperamos, bueno, estamos seguros que van a ser de interés de la ciudadanía. Pues yo también estoy muy contento de que nos volvamos a ver y que estés por acá, Sergio. Un saludo muy cordial, muy cariñoso a todo el público televidente de Canal 28. Mis mejores deseos para este 2017, que estamos arrancando tan difícil, tan complejo, pero también tan lleno de esperanza, por todos los retos que tenemos por enfrente y porque nos hemos propuesto que este sea el año del buen gobierno para Chihuahua. Ha sido un cierre difícil este 2016, lógicamente el inicio también implica muchos retos y ante toda esta proyección que tú como gobernador estás haciendo en el ámbito pues, financiero, social, obra pública, etcétera, de repente suceden acontecimientos como el de las últimas horas, el incremento federal que se da al costo de los combustibles, la gasolina, que le pega directamente a la ciudadanía y que, bueno, pues viene un malestar, una inconformidad de grupos sociales, de la población en lo individual, y que tratan de solucionar una problemática a través de manifestaciones que a la vez pues causan otro problema a quienes circulan o andan por las calles o las carreteras de Chihuahua. ¿Cuál es el planteamiento que el gobernador de Chihuahua hace ante esta situación? Bueno, en primer lugar, tienes razón, hemos venido haciendo un esfuerzo muy fuerte para salir del 2016 y cerrar con las obligaciones básicas del gobierno ante la difícil situación económica y de caja en el que nos dejaron las finanzas públicas. Lo logramos. Logramos abastecer los hospitales, pagar la nómina del Estado, prestaciones, aguinaldos, a algunos proveedores, a algunos deudores diversos y salir. Y luego hemos venido trabajando en estos primeros meses de una manera muy intensa con sectores claves de la economía de Chihuahua, el sector empresarial. Hemos venido trabajando en distintas reuniones para mejorar el salario de los chihuahuenses, el ingreso, e ir perfilando un gran acuerdo estatal por un salario digno. Cuando viene el anuncio del incremento de las gasolinas, es una situación tan dura que el gatillazo de una bomba dispensadora puede echar por la borda todo un esfuerzo que tenemos. El gasolinazo es un duro golpe a la economía de las familias que afecta a ricos y pobres, a trabajadores, a empresarios, a comerciantes, a campesinos. Y es un duro golpe que ha generado un clamor y una angustia de la población en Chihuahua que comprendo perfectamente, diría yo que acompaño, me solidarizo con quienes manifiestan una inconformidad ante este aumento, porque tiene características realmente injustas. Con lo que no estoy de acuerdo, por supuesto, es que agreguemos al duro golpe que representa la economía de las familias el gasolinazo, protestas que afectan los derechos de la ciudadanía o que lastiman los ingresos del Estado. Hemos visto manifestaciones muy legítimas de cientos de chihuahuenses, pero también hemos visto que grupos han aprovechado la circunstancia para radicalizar una protesta que termina siendo contra ellos mismos, una afectación contra ellos mismos. Cuando a nosotros nos toman las casetas y evitan el peaje o el cobro del peaje carretero, pues están mermando las finanzas del Estado, que lógicamente se constituye en una limitación más para poder hacer frente a apoyos necesarios. O cuando se bloquean las carreteras, se afecta no solamente a la industria y al comercio,
se afecta a la salud, a la vida cotidiana de las personas, las necesidades de tránsito por innumerables motivos que tiene la gente. Entiendo la indignación, la comprendo y la acompaño. Lo que no puedo estar de acuerdo es en que se abuse de esa protesta y terminemos actuando en contra de la propia gente, que ya de por sí está lastimada por un golpe a su economía como es el gasolinazo. Están ahí las manifestaciones de los diversos grupos en el sentido de pedirle al gobernador de Chihuahua, ya lo has manifestado, de solidarizarse con estas manifestaciones, con esta demanda social. También que el gobierno del estado sea un vínculo de comunicación entre el gobierno federal y esta demanda social, pues que está en todo el país, pero estamos hablando específicamente de las manifestaciones en Chihuahua. También que se lleve a la Conferencia Nacional de Gobernadores para convencer a otros gobernadores de que más unidos busquen el decremento en el precio de la gasolina. Estos planteamientos se ha meditado, ¿y qué se va a hacer con estas propuestas? Por supuesto van a tener la solidaridad del gobernador de Chihuahua. Yo me asumo como representante del pueblo de Chihuahua y seré la voz de las y los chihuahuenses en la Conferencia Nacional de Gobernadores para pedir al gobierno de la República la revisión, sobre todo del esquema impositivo en el precio de las gasolinas. Aquí estamos viendo los efectos de dos reformas que para mi convicción fueron reformas contrarias al interés nacional. Por supuesto, la reforma energética, que abrió indiscriminadamente los hidrocarburos a los mercados internacionales, nos mandaron a los precios internacionales con una economía de tercer mundo y con una refinería en todo el país, Claro. Y la liberación de esos precios que elimina el subsidio, pues genera obviamente un desfase en términos de el precio de las gasolinas. No como tal, no porque la gasolina mexicana sea más barata que la de Noruega, sino porque no se mide o no se compara estrictamente entre precios de gasolina por litro, Claro. sino en función del nivel salarial de ingreso de las personas. Con cuántas horas de trabajo tú puedes comprar un litro de gasolina en cualquier país del mundo es como se mide. Pero la otra reforma que me parece es la que más estamos pagando las consecuencias en este aumento es la reforma fiscal. Porque ahí hubo una sobretasa al impuesto especial sobre productos y servicios y porque también ahí se reiteró una doble gravamen que además de absurdo, de alguna manera es anticonstitucional, que es el cobrar el IVA no solo sobre el precio referente o referencial, el precio internacional, más el costo de producción, sino también sobre el IEPS. Claro. Cobrar el impuesto al valor agregado sobre un impuesto especial, pues todos lo sabemos, es contrario a la Constitución. No es justo ni equitativo. Por eso mismo creo que debemos de llevar a la CONAGUA la petición de hacer un ajuste al IEPS y de modificar el impuesto al valor agregado en su forma de cobro, así como los tabuladores que establecen el impuesto especial. Adicional, creo sinceramente que debemos insistir en una acción mucho más firme, clara del Estado en materia de corrupción dentro del sector energético en el país y particularmente el robo de combustibles. La ordeña de las gasolinas en México es una afectación de miles de millones de pesos. Y creo que en el caso de Chihuahua debemos insistir sobre dos programas que actualmente existen, pero no han podido ser debidamente, vamos a decir, dispersados en la entidad. Por ejemplo, el de la frontera,
que es un plan de estímulo al precio de las gasolinas. Hay que flexibilizar y facilitar que la acreditación de los ingresos por el precio de la gasolina se pueda inmediatamente repercutir al expendedor, progresivamente como pague sus impuestos, y no esperar todo un año para que le sea acreditado ese descuento. Claro. Eso es muy importante porque en la frontera nos vamos a quedar en un problema muy serio de competitividad con la gasolina. No solamente porque va a aumentar el número de personas que van a comprar gasolina al paso, sino porque pues no solamente van a comprar gasolina, van a ir a comprar muchísimas cosas más. Pero también es muy importante que el gobierno de la República cumpla a cabalidad el acuerdo por el que se dieron a conocer los estímulos a la gasolina pesquera y al diésel agropecuario. Es un acuerdo que retoma el decreto del 30 de diciembre de 2015 y que a Chihuahua particularmente le beneficiaría porque el diésel de casi 18 pesos, aplicando ese decreto, nos costaría 12 pesos 30 centavos. Claro. Vamos a insistir en estas medidas, en el ajuste del IEPS, sabiendo incluso que esa es una medida que puede llegar a mermarnos nuestros propios ingresos. Estamos hablando que 2,000 millones de pesos se menciona. No. ¿Una pérdida o cuánto? No, tampoco. Ahí hay una mala interpretación de alguien que ha comentado lo de los 2,000 millones de pesos. Okay. No, en total, por el IEPS, Chihuahua recibiría 2,000 millones de pesos. Lo que nosotros propondremos es que haya un ajuste de todas las entidades, más la del propio gobierno federal, en donde cada quien ponga una parte, no todo su IEPS. Porque lógicamente Chihuahua no está en condiciones de prescindir de una cantidad así. Digo, sería la quiebra total del Estado. Estaría peor o contraproducente. Pero sí la parte que nos toque poner, estaríamos dispuestos a ponerla en un gran acuerdo nacional. Obviamente haremos lo propio. ¿Qué vamos a hacer frente a lo que se ve? Esta es una medida que va a afectar y que puede resultar ciertamente inflacionaria, más allá del cálculo que la propia Secretaría de Hacienda ha admitido. Nosotros vamos a hacer un plan de ajuste, un plan de austeridad y un plan de venta de activos en el estado de Chihuahua. En los próximos días vamos a dar a conocer una serie de activos que el gobierno va a poner a la venta, de donde queremos conseguir recursos adicionales, además de generar ahorros importantes en términos de mantenimientos y de sueldos, cobros, seguros, etcétera, que nos sirva para reforzar los programas de inversión, los programas de desarrollo social, de desarrollo rural y la ampliación de los sistemas de transporte colectivo de la ciudad de Chihuahua, la segunda troncal y tercera del BRT para la ciudad de Chihuahua y para Ciudad Juárez la segunda troncal. Porque un problema muy grave es el desdén por el transporte público que los gobiernos han tenido. Si realmente tuviéramos un transporte digno, de calidad, eficiente, con número suficiente de unidades, un itinerario adecuado, calidad en el servicio, la gente podría prescindir de sus vehículos. Claro. Ante la falta de un transporte digno, la gente a veces prefiere pues hasta un carro de procedencia extranjera chatarra para trasladarse a su trabajo. Estos conceptos, estas alternativas que das como gobernador y que estás trascendiéndola a conocer, la gente tiene cierto escepticismo, porque es un tema federal, es un tema que no se va a resolver en el ámbito de Chihuahua. Entonces tiene escepticismo de las gestiones, de lo que se puede hacer, y piensa que presionando al gobierno federal a través de movilizaciones es donde se les puede tomar más en cuenta y escuchar
lo que han puesto oídos sordos durante algún tiempo en esta problemática. ¿Qué pasa si la ciudadanía sigue tomando las carreteras o los grupos? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar o el consejo que darías como gobernador? Bueno, yo lo que pediría es que se desbloquearan las carreteras, que liberaran las recaudaciones de rentas, las presidencias municipales, que permitieran que el Estado siguiera cobrando el peaje de las carreteras, porque, insisto, al final de cuentas, esa afectación no es contra el gobierno del Estado, es contra la propia sociedad chihuahuense que ve mermados sus ingresos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué eso que tú le estás pidiendo? A cambio de que hagamos un frente común, todos los sectores, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los empresarios, las cámaras, los campesinos, los productores de Chihuahua, los sindicatos, las distintas organizaciones sociales, para generar una postura común que llevemos a la Federación y que planteemos en el seno de todas las instancias posibles, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Senado de la República, que seamos capaces de mantenernos unidos, que estas diferencias que están surgiendo no nos confronten, que nos enriquezcan y que como sociedad chihuahuense y gobierno tengamos una posición común ante la Federación, en donde a mí me interesaría muchísimo incorporar como gobierno del Estado a las diversas demandas que la sociedad plantee, la necesaria discusión y revisión del modelo de coordinación fiscal, que es un modelo absolutamente agotado y que hoy más que nunca, tenemos la obligación de ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo es que la Federación recauda el 95% de los ingresos públicos y nos regresa inequitativamente migajas y, por cierto, de manera discrecional a las entidades federativas? Yo no creo que afectando a la gente en las carreteras vaya a haber una solución a esto. ¿Ya hubo un vínculo, una comunicación personal con alguno de los líderes? Estamos hablando a través de distintas instancias con ellos. Nos hemos acercado con algunos de los liderazgos pues que han estado bloqueando las casetas, las carreteras, las recaudaciones de rentas. Yo a veces he planteado que me parece un poco injusto que se lancen contra nosotros. Lo que pasa es que la gente no tiene esa perspectiva de decir a quién están afectando. Yo sí creo que los líderes saben perfectamente. Sí, definitivamente ellos sí. A ver, los organizadores de esto, claro. Los organizadores de esto. Pero la ciudadanía en general, cuando ve los movimientos, dice, está presionando, qué bueno que lo están haciendo para que eso se solucione, porque eso es lo que inmediatamente tienen. Sí, pero los activistas de estas organizaciones saben perfectamente que la medida es del ámbito federal, que el gobierno de Chihuahua nada tiene que ver en esto. Es más, no solamente que no tiene nada que ver, que estamos en desacuerdo con la medida, incluso dispuestos a sacrificar una parte del impuesto de los ingresos que tenemos por IEPS gasolinero al estado de Chihuahua. Claro. Oye, hay que decirlo con toda objetividad, se está cometiendo una actitud ilícita. Sí, bueno, a ver. Está atentando en contra de las vías generales de comunicación. Además, hay trailers en la carretera con productos perecederos. Claro. Nos han hablado incluso del ISSSTE para permitir un camión con abasto de medicinas. Distintos empresarios, cámaras ya nos han dicho las afectaciones sobre ciertos productos. Tuvimos la muerte de una persona, en la caseta de Sacramento, que iba siendo trasladado de urgencia. Estas cuestiones
no solamente no abonan, terminan por desprestigiar las causas verdaderas. Y esta es una causa verdadera. Claro. Pero aquí lo importante es la exhortación que haces a hacer un frente común en el estado de Chihuahua para llevar a todos estos ámbitos federales y de coordinación de los gobernadores para defender el tema. Tenemos que hacer un frente común, sí. Porque, en primer lugar, si siendo un frente común en un estado va a estar complicado que logremos revertir la medida, pues más divididos, claro, e incluso confrontados por medidas radicales de quienes incluso pueden, aprovechándose de estas circunstancias, llevar agua a su molino de carácter político. claro. Porque yo creo que también ahí hay que decirlo con toda claridad. No todos están en la genuina intención de ver solo por la economía de las familias o de las personas. Ahora, cuando yo digo vamos a poner nuestra parte, lo digo sinceramente, nosotros vamos a buscar apoyar en términos de los productores de Chihuahua la mejoría de los sistemas de riego, no solamente para la eficiencia en el uso del agua, también en torno de el ahorro de energía y de combustibles. Ahí tenemos que hacer una gran reconversión de los sistemas y ahí queremos meterle dinero para que haya créditos que permitan a los productores reconvertir sus sistemas de riego. Pero hay quien dice que el presupuesto de egresos no refleja una inversión muy alta en el campo, el presupuesto del gobierno del Estado 2017. Así es. Hay quien dice que se quedó corto. Así es. No lo refleja porque lo que hemos presentado es un presupuesto deficitario. O sea, hemos presentado prácticamente el mismo presupuesto anterior de la operación básica de los programas. ¿Por? Porque no tenemos ingresos, porque no tenemos recursos de dónde incrementar esas partidas. ¿Por qué? Porque tenemos comprometido todos los ingresos carreteros por la bursatilización hasta el 2044. Porque tenemos endeudado al Estado, en donde comprometimos el peaje carretero hasta el 2044. Tenemos comprometido el ingreso sobre nóminas, el 52% del impuesto sobre nóminas, hasta el 2038. Y el 22% de las participaciones las tenemos comprometidas hasta el 2022 en el estado de Chihuahua. Entonces tenemos muy poco campo de maniobra. Eso no quiere decir que no vamos a aumentar o a extender los apoyos a sectores claves como desarrollo social, desarrollo rural y por supuesto a las comunidades más pobres. De donde lo vamos a hacer es de los ahorros, que por supuesto vamos a tener y muy importantes. Hemos hecho un gran ahorro ya de entrada en rubros como el de los medios de comunicación, pues de una cantidad de cerca de 1,000 millones de pesos en su conjunto, hemos ido a 180 millones de pesos, ¿sí? En el presupuesto estatal. Todos esos ahorros, que han tenido también incluso que ser redistribuidos para afrontar el déficit, etcétera, se van a ir sumando a una gran bolsa de apoyo a estos proyectos productivos y a inversión. Y confío, sinceramente, que podemos llegar a tener ahorros tan considerables porque eliminaremos la corrupción, las corruptelas de los moches, de las comisiones, de los sobreprecios en licitaciones y todo eso, que incluso, ojalá, no necesitemos ni siquiera de pedirle al Congreso la autorización para bursatilizar los 4,000 millones de pesos de excedente que le presentamos al Congreso como una posible fuente de ingresos para gasto de inversión. Que de ahí, si hiciéramos un prepago, vamos a suponer que lo llegáramos a necesitar, haríamos un prepago
nos quedarían 2.800 millones de pesos para puro gasto de inversión, obra pública, infraestructura, ¿me explico? Claro. Bueno, pero confío incluso en que ni siquiera lo lleguemos a necesitar, por el cálculo que tenemos de los ahorros por el combate a la corrupción y al saqueo que había habido en el Estado. ¿Y cómo explicar o justificar dentro de este contexto de ahorro se despida a la gente? ¿Cómo la gente va a entender esta situación, esta decisión del gobierno de Javier Corral? Nosotros no hemos despedido a ningún funcionario, a ningún trabajador de plaza sindicalizada en el gobierno de Chihuahua. Lo que culminó fue la contratación de eventuales, o sea, personal que tenía contratos por cierto tiempo hasta el 31 de diciembre del año pasado. ¿Nadie que haya estado de planta? No. Nadie de No. esos. Digo, al menos que lo hayamos agarrado en alguna, Claro, pero no alguna irregularidad. Y luego también algunos cuestionan la decisión de que las fotomultas que fueron consideradas inconstitucionales, el cobro sí se haga de lo que pasó en el 2016. A ver, como tú sabes, nosotros ofrecimos y decidimos eliminar las fotomultas. Eso se canceló a la llegada de nuestra administración. Lo que ya estaba en los registros de la Secretaría de Hacienda, esas multas, junto con otras que tiene que ver con infracciones de tránsito, etcétera, lo que hemos buscado es la cooperación de la gente, ofreciéndoles un descuento que anda creo que en el 50%, en donde estamos pidiendo la solidaridad de las personas. A ver, esas ya estaban ahí, estaban en el sistema, esas multas fueron registradas, están incluso acumuladas con otros recargos, y a la gente le estamos ofreciendo descuentos, y que esos dinero de esas fotomultas que nos puedan pagar con el descuento, las utilicemos para causas que requieren las finanzas del Estado y para proyectos como todo el tema de rehabilitación a personas con discapacidad, sobre todo a niños, para apoyar al CRE, para apoyar al CRIT y distintas instituciones que en el Estado se dediquen a la rehabilitación de niñas, niños con alguna discapacidad. Ante esta situación financiera que se ha presentado, el gobernador Javier Corral estaría en condiciones de seguir sosteniendo sus ofrecimientos que hizo en campaña, o se ven en riesgo algunas propuestas que se hicieron ante la situación caótica financiera con la que se ha encontrado al estado de Chihuahua. No, esencialmente podremos cumplir con los ahorros, lo que ofrecimos. A mí me gustaría hacer mucha obra. Eso es lo que menos posibilidades tendremos, porque nos dejaron las finanzas muy maltrechas. Pero incluso obra pública vamos a realizar. Hospitales, centros comunitarios por todo el Estado, que van a ser la base de la política de desarrollo social integral, y que es infraestructura, pero es también operación de psicólogos, de abogados, médicos, de maestros, de artesanos, de artistas, porque queremos hacer de esos centros el motor en cada colonia, en cada sector de nuestras principales ciudades, de un mejoramiento de las condiciones tanto materiales como espirituales de las personas. Sí podremos cumplir los compromisos que hicimos, por ejemplo, en materia de un gobierno que garantiza la alimentación a los más pobres del Estado.
Yo te voy a decir que por primera vez en la historia de Chihuahua vamos a poder adelantarnos a cualquier problema de alimentación o alimentario en la Sierra del Estado, ante la falta de granos, por la crisis que se pueda producir en varios municipios, la escasez que se pueda producir en varios municipios. Vamos a tener una reserva estratégica de granos, maíz y frijol, para garantizarle no solamente para el consumo humano, sino también para el consumo del ganado menor y mayor, para el maíz de resiembra, ¿verdad?, de las comunidades más apartadas del Estado. Eso nos va a costar como 70 y tantos millones de pesos, que ese era un compromiso mío muy importante para que no vuelva a haber hambruna en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Claro. Y eso lo vamos a poder cumplir con ahorros que vamos a ir produciendo. El tema de las medicinas sigue avanzando, el abasto. Vamos a generar, en enero, aseguraremos el abasto de las medicinas en todo el estado. Y además con un antecedente bien importante para la vida de Chihuahua y de este sector tan estratégico. Por primera vez hemos hecho una licitación pública, abierta, transmitida por internet, por redes sociales, con la presencia de los medios, en donde han participado, creo que 48 empresas, o más de 50. Y en donde se está definiendo calidad y precio, no el cochupo, el moche, la comisión para el funcionario público. Estamos construyendo aulas en Ciudad Juárez y en la capital para ampliar escuelas secundarias, Cebetis, en donde hemos concursado la construcción de 12 aulas y han participado 16 empresas. Antes eran asignaciones directas. Gobernador, en la mente social está esa memoria y ese apartado que provocó el cambio, que fue no a la impunidad, a la corrupción. ¿Qué ha pasado con ese tema de la corrupción al interior de la administración pública del sexenio pasado? Pues ese es uno de los compromisos, diría yo, inalterables de nuestro gobierno. Podría decir que es uno de los principales y que no hay duda de que lo vamos a lograr. Hemos venido trabajando muchísimo en integrar múltiples expedientes de irregularidades y delitos cometidos por diversos funcionarios de la administración estatal anterior, incluido el exgobernador de Chihuahua. Lo que hemos tenido que hacer, y es muy importante decirlo, pues no solamente es integrar los expedientes y hacer un acopio cuidadoso del material probatorio, documental, para reforzar muy bien las indagatorias, sino también hemos tenido que ir desmontando un plan de impunidad que se trazó desde el gobierno anterior. Primero, con toda claridad, dijimos, promoveríamos una limpia y una redignificación en el Poder Judicial del Estado. Todos sabemos cómo se reconstituyó el Poder Judicial de Chihuahua a la medida del gobernador del estado anterior. Hizo una integración a modo. Y teníamos que generar, con absoluto respeto a la división de poderes y con los medios adecuados y por los conductos legales adecuados e idóneos, que son las reformas legales,
modificaciones al Poder Judicial. Y estas se han venido produciendo. No lo hemos hecho con un manotazo, no lo hemos hecho con amenazas o con golpes autoritarios. Se han promovido reformas legislativas importantes, unas los diputados, otras nosotros, para generar cambios en el Poder Judicial que empiecen a desmontar ese plan de impunidad. Claro. Por supuesto, también hemos ido a combatir las resoluciones de autoprotección, de exoneración que se hicieron, porque lo que muy poca gente sabía es que antes de salir el exgobernador y su gabinete y su exfiscal, se produjeron resoluciones de no ejercicio de la acción penal por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de funciones y facultades y ejercicio indebido de atribuciones. Se quisieron blindar. Se quisieron blindar. No fue un asunto fácil combatirlo, porque confiaban en que el círculo de complicidad que habían creado quedaría intacto y que lograrían la impunidad. Convencimos a varios actores, incluido a varios de los que debieron ser notificados, que tenían que acudir a impugnar al Ministerio Público, a un juez de control, y contamos con el valiente testimonio de 2 agentes del Ministerio Público que declararon ante el juez de control, ante 2 jueces de control, la manera en que se les ordenó cerrar el expediente, violentando los procedimientos de la propia Fiscalía. Estos personajes han estado ocupando puestos importantes en Ciudad Juárez, en el municipio. Así es, uno de ellos, Nicolás, que ya salió, González Nicolás. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues es primero, hubiera sido ingenuo. Desmantelar, ¿verdad? Hubiera sido ingenuo, bajo la estructura de protección que se dejó el exgobernador, haber ido a actuar en esas circunstancias, claro, para recibir puros palos. Hubiera sido ingenuo de nuestra parte. Y un éxito para... un éxito rotundo para Duarte. Y todos sus cómplices. Porque hay que decirlo, esta exoneración que se dieron aquí estaba vinculada con la averiguación que se lleva a cabo en la Procuraduría General de la República. ¿Ah, sí? Claro, porque entonces iba a ser materia en la PGR ellos, para decir, nosotros no podemos entrarle al delito tal que siendo del fuero común ya está exonerado como cosa juzgada. ¿Y por qué como cosa juzgada? Porque en materia penal la resolución del Ministerio Público, ya sea de archivo, reserva, no ejercicio de la acción penal, obra pues como cosa juzgada. Claro. Y entonces, bueno, hemos tenido que ir desmantelando. Ahora bien, y no ha habido hay quien dice, a lo mejor están negociando con Peña Nieto, claro, son expresiones, pero en algunas personas pudiera quedar la duda de que si este tema pudiera ser negociado con el propio presidente de la República. No, bueno. Una coordinación, ayuda, etcétera, a Chihuahua. No, bueno, yo con Peña Nieto he sido clarísimo, clarísimo. Yo hablé con muchísima franqueza con el presidente. Claro, yo le ofrecí una relación de coordinación, de cooperación, de institucionalidad, sin sometimientos, ni indignidades. Y sobre todo en los temas de seguridad pública, una coordinación absoluta. Pero yo fui muy claro la primera vez que hablé con el presidente Peña Nieto, cuando le expliqué el tema de Duarte. Yo le hice una exposición a Peña a detalle del estado de bancarrota y latrocinio en el que Duarte dejó a Chihuahua. Hay una proyección de que en qué tiempo aproximado
pudieran interponerse las primeras, no sé, a decisión de un juez, órdenes de aprehensión o las demás denuncias. Denuncias ya las hemos venido interponiendo. Los últimos días de diciembre y estos primeros días de enero ya empezaremos a colocar varias denuncias. Ya están colocadas algunas. Otras esperarán a una integración más robusta. Estamos convenciendo a actores para que nos ayuden a cerrar todo un esquema de delincuencia organizada, que fue lo que sucedió en Chihuahua. Una asociación delictuosa entre todos. Una asociación delictuosa, una asociación delictuosa. Acá se creó un modelo de asociación delictuosa. A nadie, por cierto, le hemos ofrecido impunidad. Eso es falso. Sí hemos ofrecido lo que la ley nos permite, bajo el criterio de oportunidad, consideraciones, porque la ley lo ofrece. Claro. A quien colabore con la autoridad en la persecución de delitos al patrimonio público, por supuesto que se puede acoger a varias de las consideraciones que la ley otorga. Pero eso la ley lo establece para quien sea. Claro. El tema de Duarte no es negociable, ni con Peña ni con nadie, porque es mi principal compromiso con la sociedad chihuahuense. Hacer justicia, llevarlo a los tribunales, que paguen caro los culpables del latrocinio, de la tragedia en la que dejaron las finanzas del Estado. Ya viene nuestro informe de los primeros 100 días. Ahí también ya tendremos algunas noticias sobre recuperación de algunos activos. Ay, qué bien. El repunte de la delincuencia preocupa al gobernador de Chihuahua, la que se dio hace 30, 40 días. Bueno, nosotros nos preocupamos muchísimo, sobre todo en octubre, donde la estadística de homicidios dolosos en el estado se nos... sí, más bien esa fecha, ¿verdad? Sí, fue en octubre. En octubre, sí. Fue una alza en todo el país. El propio presidente Peña Nieto lo reconoció en la reunión del Sistema Nacional de Seguridad, donde dijo que el 2006 había sido un año con un incremento en los homicidios. Afortunadamente, se pudo revertir de un mes para otro este fenómeno. Mira que yo creo que se debió a diversas cosas. Ahorita lo puedo decir ya con un poco más holgura. También pienso que nos empezaron a calentar la plaza, como se dice. Nos empezaron a crear un ambiente para calarnos. Vieron que estaban aflojados ciertos resortes en la Fiscalía, que conforme pasaron los meses del 2006, fueron haciéndose de brazos caídos, ¿eh? Bueno, llegamos con la mitad del parque vehicular funcionando. Medidas de inteligencia, de investigación sobre las primeras detenciones que hicimos, nos fueron dando datos para enfocar las baterías en distintas zonas y sectores de Juárez, de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, donde estaba dándose esa incidencia. Por supuesto está vinculado con el tráfico de drogas. Nosotros nos seguimos haciendo cargo de delitos del ámbito federal. Pero claro que no vamos a poner eso por delante. La gente no distingue si es competencia federal, estatal o municipal. Lo importante es que todos nos coordinemos. También ahí está está de alguna manera la explicación de cómo pudimos abatir noviembre y diciembre, sin que esas sean las cifras que nosotros nos satisfagan. No. Porque en el tema de la seguridad pública, o más bien de la inseguridad y la violencia, nunca hay que levantar bandera blanca. Eso no es cierto.
siempre hay que estar muy alertas y con todos los sentidos muy abiertos, porque los malosos en cualquier momento aprovechan. Estamos reforzando las capacidades de la Fiscalía, estamos limpiando la Fiscalía, estamos renovando mandos, mejorando procesos, estamos intensificando las medidas de combate a la corrupción, a la extorsión. Hemos detenido incluso a policías estatales por denuncias de extorsión, pero estamos mejorando de nueva cuenta la unidad de inteligencia policíaca. Tenemos a mandos jóvenes, muchos de ellos egresados de la Policía Federal, que están dando un gran resultado. Y tenemos un fiscal, un joven fiscal, que para su juventud está muy experimentado. Entonces, por supuesto que es una preocupación constante mía, pero sí ya me pasó la angustia aquella. No dormía yo. No dormía. Todos los días, en la mañana muy temprano, el reporte de la estadística. A mí me llega, pues muy temprano, la estadística de los distintos delitos por zona y todo lo que estamos haciendo, tanto confiscando como recuperando vehículos robados, confiscando armas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo veía eso todos los días con mucha alarma, y claro que pues, la propia autoridad no puede contribuir en esa alarma. Claro. Y en estos momentos, ¿cuál es el ánimo del gobernador después de estos meses ya de gestión, de interiorizarse con lo que verdaderamente estaba pasando al interior del gobierno para el próximo, para este año 2017? ¿Cuál es el estado de ánimo? Veo muchas oportunidades para Chihuahua, porque veo todas las áreas de oportunidad que el gobierno va a tener para mejorar procesos, servicios, programas, apoyos, para realizar obras pertinentes de impacto social. Mi ánimo es un ánimo de tranquilidad, esperanzado. Sé que contamos con el apoyo del pueblo de Chihuahua, que es nuestra fuerza moral y política. Sí sé que es un año también complicado en lo económico. Veo venir algunos problemas que me preocupan, como el problema migratorio. Veo recrudecerse una actitud de hostilidad del gobierno de Trump hacia los mexicanos en el Estados Unidos y los chihuahuenses allá, y también en lo que es la vida cotidiana de la frontera, el intercambio permanente que tenemos nosotros de productos y servicios, pero también ahí tenemos preparada una política de apoyo a los migrantes, de recepción, si es necesario, de acompañamiento, de solidaridad. Veo para Chihuahua un futuro con porvenir, no sin dificultades, no sin problemas. Pero ese es el temple de los chihuahuenses, que nos hemos crecido al castigo y sabemos superar las adversidades. Ese es mi ánimo. Gobernador, ¿qué le dirías a la gente que depositó el voto a tu favor, pensando en la esperanza de un Chihuahua mejor, de una mejor situación para sus familias? Que hicieron una decisión correcta y que les vamos a honrar con el ejemplo de un gobierno honesto, cercano, eficiente, su voluntad. Vamos a honrar esa esperanza generando bienes públicos para la mayoría de los chihuahuenses, especialmente para los más pobres. Y les digo que el cambio continúa y la participación no se agota con el voto. Que el gobierno no puede solo, menos el gobernador, que se necesita de la concurrencia de la gente, de la participación de la gente.
de la solidaridad. Ningún gobierno puede transformar una realidad tan adversa, de tantos rezagos, carencias e injusticias, con el mejor gabinete, con el mejor equipo. Se requiere de la concurrencia de todas y todos. Y eso es lo que yo confío y llamo, que la gente participe, ponga su parte, construya y que colabore con el gobierno para que juntos lo logremos. Gobernador, pues agradecemos mucho que nos da estos minutos de tiempo. La agenda está muy apretada, lo conocemos. Gracias por compartir estas ideas, estos comentarios con la ciudadanía y el auditorio del Canal 28. Pues al contrario, Sergio, un saludo, por supuesto, a todos los que hacen el Canal 28 y a todo su público, su vasto público televidente, que siempre me refiere por donde voy. Ah, qué bien. Al Canal 28, Ajá. por donde voy. Ajá. No solamente en la capital, sino en varias partes. Y por eso les mando un saludo muy afectuoso y lo mejor para este 2017. Gracias, gobernador. Muy amable a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista.